de medianoche, que en griego es mesos. Mesos. Es G 33:19, la fuerza de la palabra. Ayúdenme a buscar esa escritura. El Señor le va a recordar el tiempo de Saúl. El tiempo será apresurado. Dice mesos, y el significado es esquema del uso bíblico medio, a la mitad, básicamente entrando en ese tiempo de tribulación. Esaú, el autoproclamado hombre blanco, estas ratas, ellos tienen un fucking plan, Los Illuminatis tienen un plan para reducir la población, para destruir, para chipear a toda la humanidad, para controlarme, para esclavizar. Ellos tienen un plan y ellos tienen una fecha, tienen fechas, ¿cómo se llama? Tienen esa lista donde ellos tienen un plan de cómo van a ir avanzando. Como cuando haces 60 y 22. Como cuando haces esa lista en el súper y tienes que completar lo que tienes en esa lista para que ya te puedas largar a tu casa y tengas los víveres para toda la semana o todo el tiempo que tú lo agarraste. Así este diablo, él tiene esa lista de ir aprobando leyes, de ir avanzando en su maldad hasta que logre su objetivo, que es chipear a toda la humanidad, que es esclavizar a toda la humanidad, principalmente a Jacob, que es estar como los reyes del mundo. Ellos tienen un plan y tienen un tiempo para cumplir ese plan. Pero la palabra dice que Yahushua vino a la medianoche, vino en el medio del fucking plan de Esaú, vino en el medio de la oscuridad, en ese tiempo oscuro de muerte, de juicio, a la mitad de lo que Esaú tiene planeado. Va a llegar Yahushua, y esa escritura está que va a ser recortado el tiempo de Esaú. Agárralo aquí. Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor una nación fuerte. Agárralo otra vez aquí. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor una nación fuerte. Yo Yahweh a su tiempo lo apresuraré. Yahweh en su tiempo lo apresuraré. Esa es una buena escritura. Yo tenía otra en mente. Es la de Mateo. Agarra Mateo 24:22. Lee la escritura otra vez, Akusha. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor una nación fuerte. Así es, hablando de la nación de Israel. Después de este tiempo de calamidad, cuando llegue el novio que es Yahushua, cuando venga el esposo, sigue. El menor una nación fuerte. Yo Yahweh a su tiempo lo apresuraré. Yo Yahweh a su tiempo lo apresuraré. Por eso el Señor va a llegar a la mitad de los planes de Saúl. Mateo 24:22. Mira, aquí lo tengo. Agárralo. Dice Mateo 24 y 21, dice: porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido desde el comienzo del mundo, ni lo habrá. Dice después, y si Yahweh no acortara ese tiempo. Y si Yahweh, el Padre, no acortara ese tiempo, ¿sigue? No se salvaría nadie. ¿Y cómo lo va a acortar? Con su llegada. Así es como el Señor va a acortar el tiempo o el plan de estos Illuminatis de mierda que quieren iniciar la tercera guerra mundial. Esa es parte de su plan. Así es. Yahushua va a venir en medio
de esa tercera guerra mundial, a acortar el tiempo a lo que ellos tienen planeado. Va a venir el medio, sigue, Pero lo acortará por amor a los escogidos. pero lo acortará por amor a la elección de Israel, a los escogidos, al remanente. Sigue. Ya todo. Es todo, dice. Y otra vez G33:19, mesos en griego, esquema del uso bíblico, medio, el medio, en medio de entre. ¿Y entre de qué? De esa tribulación, en medio de esa oscuridad de tribulación en la que estamos entrando. Así es. Y ese es el punto aquí en esta palabra. Tengo un precepto. Agárralo. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Ahí es otra vez en la noche. ¿Por qué? Porque está hablando de esa tribulación cual nunca la ha visto desde el principio. Que eso es oscuridad y la palabra no va a estar en las calles. Gente, la raza no va a ser reconfortada. No van a estar sin tragar y va a venir y van a buscar en el internet, hey, no hay comida, ¿qué? Y va a estar allí un hombre del Señor diciéndole, aguanta vara, el Señor ya viene, ponte a orar, hazle así, hazle asá, y nada de eso, eso va a ser quitado, eso va a ser únicamente para los electos, esa fuerza espiritual va a ser únicamente para los elegidos de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, los que tienen el aceite para pasar esa situación, que ese aceite también representa esa sabiduría, ese conocimiento de lo que está pasando, escrituras bíblicas, la palabra, que es lo que te va a confortar, cuando tú estés mirando todas las muertes, todo lo que está pasando en el mundo, todo el terror, tú vas a tener escrituras en tu mente que te van a dar, que te van a confortar, que te van a dar fuerza. Sigue. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y sus obras que en ella hay serán quemadas. Esas esculturas y ese top 10 de las mejores esculturas que ha hecho el hombre, de eso nada vale. Todo va a ser destruido, y toda la maldad que hay en la tierra. Así es. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de maldad contra ustedes, mintiendo. También agarramos esta escritura al campo pasado, donde estábamos diciendo que de la manera que Esaú va a venir en contra de la elección de los profetas es con engaño, con mentira. Esaú tiene tecnología para poner el rostro de hermanos y hermanas en un crimen, en un delito, para señalarlo y ir en contra de ellos, para que la gente los busque, para que la gente los entregue, para que la gente les ayude al gobierno, a decirles dónde están, creyendo que son criminales, con engaño, dice. Y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así es. Como dice la escritura, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, los profetas de antes fueron perseguidos también, otra vez van a volver a ser perseguidos. Tengo un precepto. Mateo 24:13.
Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es. ¿Ya estuvo? Sí, agarra otra vez, Aquakusha. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Buena escritura, que es el Espíritu, porque los cristianos enseñan que ellos van a ser raptados antes de la tribulación, antes de los juicios del Señor. Muchas doctrinas llamadas cristianas enseñan, o todas más bien, porque hay un montón de ramas cristianas que enseñan que ellos van a ser sacados antes de los juicios del Señor, que ellos no van a ser perseguidos, que ellos no van a ser atribulados, que ellos van a estar allá comiendo en una mesa gigantesca donde va a haber millones de gentes en el cielo, con el Padre y el Hijo y los ángeles tomando jugo de uva, porque dicen que el vino no es para tomarse, que los hombres del Señor no deben de tomar vino. Cuando Yahushua tomaba vino, los apóstoles tomaban vino, le decían un bebedor de vino y un comelón. Y ellos enseñan que se van a ir en nubes, volando literalmente, que se van a ir y no van a padecer ninguna tribulación. En una escritura. Pero la escritura dice, el que persevere hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme en Yahweh, Bahasham Yahushai, el que se mantenga firme en estos principios del 100% de la verdad, el que no se ha quebrado, entonces ese se va a comprobar que es un miembro de la elección, y puede ser por medio de la muerte también, puede permanecerse fiel en la muerte, y entonces se va a comprobar que él es miembro de la elección, que él es un escogido o una escogida. En una precepto. ¿Sí? Dice, esto es Mateo 24 y 9, dice, entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Dice, todas las naciones los odiarán por mi causa. Dice, en esos días muchos tropezarán y caerán de repente. En esos días muchos tropezarán, porque va a ser una situación tan difícil y tan dura, que hombres y mujeres que se consideran hermanos, parte de la elección, no se van a poder sostener, no se van a poder mantener. Y eso es porque ellos están con sus propias fuerzas de hombre, porque no son miembros de la elección. Y esta batalla no es de la carne, esta batalla es del Espíritu. El Espíritu es el que nos va a hacer triunfar, el que nos va a dar la fuerza, la fortaleza de mantenernos firmes ante cualquier situación. Esto es del Señor, no es de la carne. Todos los que están en la carne, creyendo que son miembros del electo, pero no lo son, ellos van a ser quebrados, porque no tienen el Espíritu Santo que les dé esa firmeza, esa fuerza de diamante, esa dureza que dice la Escritura que es de diamante. Sigue, o ya dice, en esos días muchos tropezarán y caerán de repente, se odiarán y traicionarán unos a otros, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y hay tanta será la maldad. ¿Quién es el principal profeta? El Vaticano, que Vaticano significa serpiente. Serpiente, que es profecía de serpiente o algo así, que ese es el principal falso profeta, y ellos son el falso profeta de Apocalipsis. Ellos son los que han empujado el Vaticano es el poder encargado de empujar falsas filosofías, de empujar caminos religiosos para que Jacob sea desviado. Del Vaticano vienen los cristianos, del Vaticano viene el Islam, del Vaticano vienen muchas religiones. Dice, el falso profeta. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente,
y tanta será la maldad que el amor en muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Ese será salvo. Juan 3:17. Porque no envió Yahweh a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entrando en el estudio de esta palabra mundo, es cosmos, y está hablando de los israelitas, del mundo de Israel. Para parafrasearme, porque no envió Dios a su Hijo a Israel para condenar a Israel, sino para que Israel sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque hay una primicia, hay un grupo primero de israelitas que van a ser salvos, no toda la nación, como cuando salieron de Egipto. Ahorita no toda la nación, como cuando salieron de Egipto, todo Israel fue salvo, todos salieron. Ahora nada más va a ser una primicia, un número, un grupo, una anticipación del resto de la nación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es lo que estamos hablando, sellado al juicio. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el mundo, la corriente del mundo. Amaron más el placer, aman más el placer, la comodidad. La comodidad en situaciones jodidas. Porque hay jacobos que están en situaciones bien jodidas, pero ellos buscan un acomodo ahí, buscan como acostumbrarse. Aman a su opresor, tienen el síndrome de Estocolmo. Imagínate cómo están de fucking cómodos, imagínate cómo están en el mundo amando a su opresor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Las que el Señor dice que por eso es que esta gente no busca al Señor, que era lo que estábamos entrando. No se arrepienten de su maldad, no quieren que su maldad salga a la luz, no quieren declararle su maldad al Señor y arrepentirse. Están a gusto con sus maldades, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ya ves? Y eso es una señal de un elegido, porque estamos en esta carne, en cadenas de oscuridad. A veces la cagamos, a veces la regamos, cometemos errores, pero luego nos arrepentimos, buscamos al Señor en arrepentimiento y le pedimos perdón, y así el Señor nos puede mandar un castigo, pero nos vuelve a nos mantiene firmes en Él. Sabemos que la cagamos, pero no se trata de irla cagando y cagando. Lo que dice la Escritura, se trata de ir como la luz de la aurora, avanzando, hasta que seamos perfectos, como cuando la luz está arriba, cuando el sol está arriba. No es para cagarla y arrepentirse y luego otra vez la volvemos a cagar y otra vez y otra vez. ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está la sabiduría del Señor avanzando? Cada vez debemos ir la cagando menos. Este es Proverbios 16:1. Dice: el hombre propone, pero Yahweh dispone. Cada cual justifica sus decisiones, pero Yahweh sospesa los espíritus.
Dice, encomienda tus obras a Yahweh y tus proyectos se realizarán. El Señor hizo todo con un propósito y al mismo malvado para el día del castigo. Dice, Yahweh detesta el corazón altanero y no podrá quedar sin castigo. Porque un corazón altanero no puede arrepentirse. Un corazón altanero nunca va a ver lo mal que está, las malas decisiones que toma. Así es. No va a reconocer cuando la riega. Él siempre se va a mantener orgulloso en su maldad. ¿Sí? Dice, Y no podemos venir así delante del Señor. Tenemos que humillarnos a nosotros mismos delante del Señor. dice, con la bondad y fidelidad uno repara sus faltas y errores, pero con el temor. Aguántame. Y Eclesiástico 2:4. Todo lo que te traigan, tómalo con alegría. Que es que en situaciones como un electo, como un hombre o una mujer del Señor, debemos siempre soportar lo que el Señor nos manda. Si nos manda una enfermedad y tenemos que soportarla, no andar maldiciendo y andarnos quejando, andar renegando, porque eso es lo que hacen los impíos. Dice, todo lo que te traigan, tómalo con alegría y ten paciencia cuando seas reducido a un estado bajo, porque no somos reducidos a un estado bajo, que puede ser una situación económica o una tribulación que estemos pasando, nada más porque sí, nada más por nomás. Eso es porque el Señor tiene un propósito y es que nos está puliendo. Estamos en una prueba y el Señor nos está puliendo para poder ir a otra prueba. Por eso dice que lo tomemos con alegría. Es como a Job, el Señor lo provoca, lo hizo pasar por muchas diferentes situaciones difíciles, perdió a toda su familia. Job lo perdió todo, pero menos el temor por Yahweh, Bahasham, Yahushai, que es el principio de la sabiduría. Así es. Job no maldijo al Señor, aunque su mujer le decía, maldice al Señor para que te quite ya ese juicio y te mate, porque si Job hubiera maldecido al Señor, el Señor lo hubiera matado, y Job no hubiera pasado esa prueba. Esa era la prueba, que Job no maldijera al Señor ante toda situación o dificultad en la que estuviera pasando. El Señor le dio luz verde a Satanás, el espíritu, en la mano, el ángel en la mano izquierda, que le quitara su familia, que le quitara su riqueza, que le quitara la sanidad, que vinieran sus amigos a estarle diciendo, tú la cagaste si no lo quieres reconocer. Y Job no maldijo al Señor, se mantuvo firme. Sí maldijo su vida y maldijo otras cosas, pero no maldijo al Señor, que eso era la prueba, mantenerse firme en el temor a Yahweh, Bahasham, Yahushai, y pruebas pesadas van a venir, donde va a parecer que el Señor nos ha abandonado, que el Señor no está con nosotros, pero es una prueba para los elegidos del Señor, para los israelitas que el Señor escogió a ser salvos en estos últimos tiempos. Tengo un precepto. Déjalo termino. Dice, Yahweh detesta el corazón altanero y no podrá quedar sin castigo. Con bondad y la fidelidad uno repara sus faltas y errores, pero con el temor de Yahweh se alejan del mal. Así es, esa es la manera de reparar cuando un justo la riega, con el temor al Señor, arrepintiéndose, reconociendo, humillándote al Señor, orando, pidiéndole, tal vez ayunándome si fue grave la situación, para no cagarla, para ir para arriba, no estar para abajo, porque un miembro de la familia de fe tiene que ir aumentando, no puede estar quieto, porque el Señor dijo que los tibios los vomitará de su boca. Agarra esa escritura, los tibios van a ser vomitados. Alguien que está en medio de la verdad y del mundo, que se cree un electo pero sigue en el mundo. Aquí lo tengo.
sigue asistiendo a reuniones de gente mundana, parientes mundanos, sigue conviviendo, sí, sigue haciendo su vida normal, pero sigue viendo lecciones y sigue y clama el nombre del Señor. No es un sincero. Agárralo. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. A veces el Señor sabe perfectamente quiénes somos nosotros, cómo nos movemos en el mundo, cómo caminamos, cuál es nuestra manera de actuar ante situaciones, si actuamos mundano, si actuamos carnal o si nos movemos en el espíritu. ¿Sigue? El Señor conoce a cada Jacobo. ¿Sigue? Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío para nomás matarte y ya. Tan se acabó, nomás un juicio y moriste. O fueras caliente para que vivieras, para que vivas y seas salvo. Sigue. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente. Un hipócrita, un mentiroso, un falso en esta verdad. ¿Sigue? Así puesto que no eres tibio que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. A ver, mándame esa escritura, a ver vamos a entrar en el estudio, en el Blue Letter, rapidito. Apocalipsis 3:15. Apocalipsis 3:15. A ver qué significa vomitar. Agárralo. Isaías 41:4. Yo soy el único Dios, Yahweh, y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. El Señor sabe todo. Básicamente hay una escritura que dice que sabe cuántos es la que ¿Cabellos tienes en la cabeza? acá, sabe cuántos cabellos hay en la cabeza de cada persona acá. Y también otra escritura que dice que no cae un gorrión, un pájaro al suelo, sin que el Señor no se dé cuenta. Y al final, aunque alguien parezca ser tibio, al final va a ser vomitado, como dice la escritura, porque el Señor ya sabe, ya tiene ese futuro para cada hombre. Tú vas a morir, tú vas a vivir, tú eres parte de la elección, y tú eres tibio, igualmente vas a morir, pero peor. Exactamente. Porque alguien frío nada más el Señor lo va a matar y ya, pero alguien que tuvo el entendimiento de esta verdad, que escuchó el nombre o tal vez clamaban el nombre y no era sincero, esa muerte va a ser mucho peor para él, Él va a estar rodeado de un gran sufrimiento, antes de que el Señor lo mate. Y tengo aquí el significado de vomitar en griego. G1692, Emeo, dice. La fuerza de la palabra. La fuerza de la palabra emeo en griego de vomitar. G1692 dice: vomitar de la siguiente manera, de infinidad incierta, vomitar, escupirá. Y hasta abajo dice: rechazar con extremo. Un gran rechazo del Señor, dice: rechazar con extremo. Deja agarro
significado de extremo? Tengo un precepto. Aguanta. Dice extremo o extrema, último. Último, que eso es, de los últimos que van a entrar en el reino, de los últimos, los hombres que están en esta verdad, o mujeres creyendo, pero que están en hipocresía, no son sinceros, tienen el nombre y todo, pero siguen con una pata en el mundo y otra pata en la verdad, y van a ser vomitados porque son tibios. Dice la palabra un extremo, y el significado de extremo, último, y la palabra dice que todo Israel va a ser salvo, y ellos van a regresar por medio de la reencarnación. Así que esos motherfuckers van a ser los últimos en reencarnarme, los que van a ser vomitados. Y también dice, dicho de una cosa que está en un grado más intenso, elevado o activo. Básicamente es un castigo para Israel, para estos Jacobos tibios, que ellos van a entrar al reino. Cuando ellos entren por medio de la reencarnación como hijos de los profetas, ya van a estar todo Israel ahí, ellos van a ser los últimos. Ya van a venir y van a escuchar un montón de historias y de cosas que han pasado en el reino. Tal vez hasta se pierdan la esclavitud de las naciones, o tal vez no tanto así, no sé, pero extremo significa último. También extremo, vi que significa como un extremo ancho, que también es para decir que van a tener un juicio más grande, por decirlo así. Es aquí donde dice, dicho de una cosa que está en su grado más intenso. ¿Y qué quiere decir eso? Hablando en la tribulación, van a tener un juicio más intenso en esa aflicción de Jacob. Lo que un tibio va a padecer en la tribulación de Jacob, va a ser el peor juicio, de los que estén pasando los israelitas. Porque Jacobos fríos nomás van a ser matados, nomás ¡pum!, se les va a parar el corazón, van a ser tragados por la tierra en un terremoto, van a ser macheteados, van a ser balaceados. Pero algo que podemos ver como un extremo en el juicio es morir de hambre. Cuando la hambruna